Bueno, y aquí nada más quería brevemente describir cómo va a ser pues el programa que vamos a construir. Va a consistir básicamente en cuatro procedimientos principales que van a ayudarnos a modelar lo que queremos. Lo primero que va a pasar es que vamos a actualizar pues las fuerzas que experimentan los cuerpos justamente utilizando la ley de la gravitación universal. Luego vamos a actualizar la aceleración, luego la velocidad y la posición. Y bueno, justamente como es una aproximación numérica, en estas últimas dos partes donde vamos a utilizar la integración de Euler. Pero bueno, entonces paso por paso para ver cuáles son los elementos que vamos a usar. En primer lugar, pues cuando calculemos las fuerzas, pues vamos a basarnos, ¿no?, en la ley de gravitación universal, que es esta expresión que ya vimos, y en particular vamos a descomponerla en sus dos elementos, ¿no? Entonces, bueno, primero de la ley de gravitación universal, las masas van a estar dadas, ¿no? Como constantes del modelo, y lo que nos va a faltar conocer es R, ¿no? La distancia que separa a los cuerpos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este cuerpo, por ejemplo, X con coordenada X2, Y2, y ese otro cuerpo con coordenada X1, Y1, entonces para calcular R, pues simplemente tendría que aplicar el teorema de Pitágoras. Esta distancia que tengo aquí podría ser delta X, que sería igual a X1 menos X2, el valor absoluto de esto. Y esta otra podría ser delta Y, que sería el valor absoluto de pues Y2 menos Y1. Y bueno, a partir de esto pues ya podría, aplicando simplemente Pitágoras, conocer el valor de R, que R sería pues la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Y bueno, ya con esto tendría el valor de R. Sin embargo, pues esto lo que me da, pues yo tengo fuerzas, ¿no? Y las fuerzas de los cuerpos que experimentan son fuerzas que apuntan hacia el otro cuerpo. Entonces esta sería la fuerza. El valor de la magnitud de esta fuerza estaría dada por la ley de gravitación universal. La fuerza que experimenta el cuerpo 2 por el 1, o la fuerza que experimenta el cuerpo 1 por el 2. Sin embargo, a nosotros nos interesa descomponer estas fuerzas en sus componentes X y Y. Es decir, queremos conocer esto y esto. Entonces aquí esta sería f de x y esta sería f de y. Y bueno, para conocerlo, lo que podemos hacer es basarnos pues en lo que ya conozcamos de R, que pues este ángulo que tenemos aquí va a ser un ángulo teta. Entonces sabemos que el seno del ángulo teta, va a estar dado por el cateto opuesto, que va a ser delta y, entre la hipotenusa, que es R. Y entonces pues de aquí ya podríamos saber que teta es igual a el inverso del seno de delta y sobre R, ¿no? Entonces ya con esto tendríamos un ángulo, y ya con este ángulo podremos ya calcular ahora sí f de x y f de y. Y para ello lo que tendríamos que hacer pues sería lo mismo. Sabemos que pues el seno de teta pues también va a estar dado por el valor que buscamos, f de y, entre la hipotenusa, que la hipotenusa en este caso va a ser f, que va a ser pues lo que nos retorne de aplicar la ley de gravitación universal. Entonces aquí tendríamos f, y por otro lado sabríamos que el coseno de teta es igual a f de x sobre f. Y bueno, de aquí simplemente ya podríamos obtener los valores que nos interesan, que sería pues f de y, que va a ser igual a f multiplicado por el seno de teta, o f de x, que sería pues f multiplicado por el coseno de teta. Y bueno, aquí es importante aclarar que pues el signo de estos dos de estas magnitudes va a depender de la posición de los cuerpos, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente pues dos opciones. Puede que un cuerpo, por ejemplo el cuerpo 1, el que esté arriba del otro, entonces la fuerza que va a experimentar este cuerpo va a ser negativa, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que f de y va a ser igual a menos f por seno de x, ya que va en la dirección pues negativa en el eje de las y. Y en cambio este otro cuerpo estaría experimentando una fuerza positiva, ¿no? Entonces f de y más sería una fuerza con sentido positivo.
Y bueno, en el caso pues de las X sería lo mismo, dependiendo de qué cuerpo esté de qué lado. Por ejemplo, este cuerpo va a experimentar una fuerza positiva, que sería F por coseno de teta, pero este cuerpo va a experimentar una fuerza en el sentido negativo, que va a ser igual a menos F por coseno de teta. Entonces, eso es importante. Y bueno, entonces ya con esto, con estas fórmulas, ya sabiendo la distancia R que separa los cuerpos y las fuerzas en sus componentes, que serían calculados a partir pues de este ángulo, pues ya podríamos tener todos los elementos necesarios para calcular las fuerzas resultantes en los cuerpos. Sin embargo, otro aspecto importante a considerar es que vamos a de una vez hacer un modelo que no solo modela la interacción entre dos cuerpos, sino entre tres. Entonces para eso vamos a aplicar en el modelo una serie de pasos que básicamente vamos a pedirles como un primer paso a todos los cuerpos. Aquí me faltó poner un paso cero, que inicialicen sus valores de fuerza a cero, ¿no? Es decir, vamos a tener varios cuerpos, un cuerpo 1, 2 y 3, y cada uno de estos cuerpos pues tiene sus valores de fuerza, ¿no? Fuerza en X y fuerza en Y, cada uno tiene sus propios valores, y como primer paso les pediríamos que inicialicen sus fuerzas a cero. Es decir, aquí todos pondrían 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y bueno, como segundo paso del algoritmo, vamos a pedirle, vamos a ir cuerpo por cuerpo. Primero vamos a ir al cuerpo 1. Y entonces el cuerpo 1 le va a pedir al cuerpo 2 y al cuerpo 3 que haga todos los cálculos, ¿no? Todos estos cálculos que señalamos aquí arriba. Y que sume pues la fuerza que este cuerpo ejerce sobre el otro cuerpo, ¿no? Entonces va al cuerpo 1 y le pide al cuerpo 2, oye, súmame a tus fuerzas. Entonces aquí le va a sumar a la fuerza en X que experimenta el cuerpo 2 debido al 1, ¿no? E igualmente, para el caso de las Y, va a sumarle así las fuerzas. Y luego va a ir el cuerpo 1 con el cuerpo 3 y le va a pedir que haga lo mismo, ¿no? Que sume la fuerza que él ejerce sobre ese cuerpo. Entonces sería la fuerza en X y en Y que ejerce el cuerpo 1 sobre el 3. Y luego como siguiente paso pues iríamos al siguiente cuerpo. Ahora el cuerpo 2 estaría, le pediría a los otros dos cuerpos que lo sumen a sus fuerzas. Entonces iría con el cuerpo 1 y le va a decir, suma la fuerza que yo ejerzo sobre ti. Entonces sería la fuerza en X y la fuerza en Y. Y luego iría con el cuerpo 3 y le diría lo mismo, ¿no? Súmame a tus fuerzas. Entonces X, la fuerza sobre el cuerpo 3 que ejerce el cuerpo 2. Y como final, último punto, pues haría lo mismo el cuerpo 3, ¿no? El cuerpo 3 va a ir y va a pedirle al cuerpo 1 que lo suma a sus fuerzas. Entonces en X va a ser aquí 1, 3 y en Y, ¿no? E igualmente va a ir con el cuerpo 2 y le va a decir, oye, haz todos los cálculos y súmame a tus fuerzas. Entonces aquí va a ser f de x 2, 3 y f de y 2, 3. Y bueno, entonces este va a ser la lógica del algoritmo de cómo vamos a programar esto. Justamente noten que pues esto nos va a servir para el caso de dos cuerpos o de tres cuerpos e incluso podría funcionar para el caso de muchos más cuerpos. Pero en este caso solo vamos a centrarnos hasta tres cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser más o menos lo que va a ser el primer procedimiento, la primera parte pues, del modelo. Va a actualizar las fuerzas a través de todo esto que les mencioné. En realidad eso es lo más difícil del modelo. Lo demás ya van a ser cosas muy sencillas. En el caso de actualizar la aceleración, lo que va a pasar es simplemente que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y de ahí podemos calcular la aceleración, ¿no? Resultante pues en su componente X y componente Y ya, ¿no? Simplemente es hacer ahí la división de la fuerza que ya calculamos en el paso anterior. En el paso anterior ya habíamos calculado Fx y Fy y pues simplemente aquí las dividimos entre la masa. Y bueno, después de ese paso pasaríamos a actualizar las velocidades. Cada cuerpo va a actualizar su velocidad y su posición.
Y eso lo van a hacer a través de la integración de Euler, ¿no? En este caso, pues no tenemos las soluciones exactas, ¿no?, de estos sistemas. No tenemos las ecuaciones que nos dan tal cual la velocidad y posición. Sin embargo, vamos a hacer una simulación numérica utilizando el método de integración de Euler. Bueno, entonces aquí nada más recordando un poco en qué consiste el método de Euler. Pues en el método de Euler, pues iniciamos con una ecuación diferencial para la cual no sabemos la solución exacta. Es una ecuación que puede ser difícil de solucionar o imposible de solucionar, pero pues tenemos la expresión, ¿no?, de la ecuación diferencial. Y por otro lado tenemos también un punto inicial, ¿no? Y entonces, como primer paso del método de integración de Euler, pues elegimos un tamaño de un paso, ¿no? Por ejemplo, un 0.01 o algo así, ¿no? Un paso pequeño. Y luego, como segundo paso, tomamos el punto que conocemos como una condición inicial, ¿no? Entonces, digamos que esta es la función que describe pues esta ecuación diferencial. Sin embargo, no conocemos pues su expresión exacta, ¿no? Pero pues sabemos un punto inicial, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el punto x0 y y0. Entonces vamos a tomarla como condición inicial de nuestro sistema. Lo es lo que nos dice el paso 2. Y como paso 3, pues sería determinar el valor de y1 en el punto x1, que el punto x1, digamos que está aquí, que pues sería esta distancia, digamos que es la distancia h, podría ser el punto 0,1. Entonces esto sería x0 más h. Entonces en ese punto nosotros podríamos determinar el valor de y1 a través de una aproximación lineal, ¿no? Entonces, como nosotros conocemos la función fxy, podemos evaluarla en este punto inicial. Conocemos esta expresión, ¿no?, de la ecuación diferencial. Si le evaluamos en ese punto inicial, pues obtendríamos la pendiente en ese punto, que digamos que sería pues algo así, ¿no?, en este dibujo. No sé qué. Que sería algo así, más o menos. Y entonces, pues si nosotros partimos de este punto inicial donde teníamos y avanzamos la distancia que nos va a dar pues esta aproximación lineal, llegaríamos más o menos pues a este punto, ¿no? Esta sería nuestra aproximación del valor de y1, por ejemplo. Y bueno, entonces básicamente lo que seguiría sería repetir esto mismo, ¿no? Es decir, tomaríamos otro pasito, aquí un valor x2, que sería igual a x1 más h, y repetiríamos el proceso, ¿no? Calcularíamos en el punto anterior que teníamos la pendiente utilizando pues esta función. No sé, quizá ahí nos daría una pendiente algo así. Y como resultado de aplicar una aproximación lineal, podríamos llegar quizá a este punto, ¿no?, que está aquí. Y este sería nuestro nuevo punto, pues, y2. Y podríamos continuar haciendo ese mismo procedimiento y obtendríamos pues ahí una aproximación, ¿no?, de nuestra función desconocida. Y básicamente esa es la idea, ¿no?, de la integración de Euler. Y bueno, entonces regresando a pues el procedimiento que nos interesaba, justamente nosotros vamos a aplicar simplemente esta aproximación para calcular la velocidad y la posición, ¿no?, de nuestro cuerpo, nuestra coordenada x y y, la velocidad en x y la velocidad en y. Entonces simplemente pues como resultado de esto, pues vamos a tomar que nuestra velocidad va a ser igual a, bueno, en un tiempo t, va a ser igual a la velocidad que teníamos en el tiempo anterior, que sería pues nuestra y inicial, en este caso general, más la función xy, que pues si nos recordamos, pues esta función es la ecuación diferencial, que pues en el caso de la velocidad sabemos que la derivada, ¿no?, de la velocidad, justamente lo que describiría la pendiente, sería pues la aceleración. Entonces la aceleración multiplicada por nuestra h, que en nuestro caso vamos a tomar pasitos de tiempo chiquititos llamados delta t. Y vamos a hacer lo mismo para el caso de la posición, ¿no? Aquí en el caso de la coordenada x, por ejemplo, la coordenada x en el tiempo t va a estar dada por el lugar donde esté antes
en el tiempo t-1 más la pendiente, que va a ser pues la velocidad multiplicada por el pasito de tiempo, ¿no? Esta van a ser nuestra aproximación lineal para la velocidad y la posición, que son justamente las que están aquí descritas, ¿no? En esta parte. A grandes rasgos eso es lo que vamos a hacer en nuestro modelito. Todos los elementos que vamos a usar, bueno, pues van a ser estos que están aquí descritos, las fuerzas. Vamos a utilizar también pues el cálculo de la distancia que la separa, el ángulo también, que es importante justamente para luego llegar a las fuerzas. Y pues luego simplemente esto, que es muy sencillo, la aceleración y nuestras aproximaciones lineales de la velocidad y de la posición.